Señor, ¿usted sabe qué son los guetos? Para eso hay que volver un par de años atrás y hay que explicarte otras cosas. Primero hay que ver qué son los derechos humanos. A ver. Los derechos humanos se crearon luego de los horrores de una guerra que involucró a muchos países de todo el mundo. Se firmaron el 10 de diciembre de 1948 en París. De los 58 estados que formaron parte de la Declaración de los Derechos, 48 votaron a favor de la Declaración de los Derechos y 8 estados votaron en contra, ya que apoyaban a la Unión Soviética. La comunidad internacional decidió escribir una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dictados en 1789. ¿Y qué es el nazismo? ¿O qué tiene de diferente los derechos humanos con otros derechos? Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, o sea, que son esenciales y permanentes de uno sin importar de dónde sos, de dónde vivís, de tu sexo, de tu origen nacional o étnico, de tu color de piel, de tu religión, de tu idioma o cualquier otra condición. Están relacionados entre sí. Son para todos. No se pueden vender, donar o ceder. No se los puede negar a nadie. Tienen todos la misma importancia. Estos son algunos de los derechos que se violaron. Aunque para este entonces los derechos humanos universales todavía no se habían declarado. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Y qué tiene que ver esto con los guetos? Pará, calma, ahora vas a ver. Si volvemos hacia el año 1933 en Alemania, nos vamos a encontrar con la creación del grupo de los nazis. Los nazis fueron un grupo de personas con malos actos y malos pensamientos que mataron más o menos a 11 millones de personas. Buscaban extinguirlos. ¿Qué? ¿Y a quiénes mataron? ¿Por qué los mataron? ¿Esas personas siguen existiendo? ¿Cuántas preguntas? Los nazis provocaron uno de los mayores genocidios en el mundo. Y antes de que preguntes, un genocidio es la muerte de una gran cantidad de personas por una característica en particular. La característica que tenían las víctimas era que eran judíos y también cualquier persona que tuviera 3 o 4 abuelos judíos era definida como judía, independientemente de si se identificaba como judía o no pertenecía a la comunidad religiosa judía. En conclusión, las víctimas tenían una religión diferente a los nazis. Los nazis no lo apoyaban y por eso decidían matarlos. ¿Pero cómo sabían quiénes eran judíos y quiénes no? Los judíos estaban obligados a llevar identificación, pero el gobierno le agregó marcas de identificación especiales, una J roja impresa y un nuevo segundo nombre para todos los judíos que no tuvieran nombres que los identificaran como tales. Israel para los varones y Sara para las mujeres. Esas identificaciones permitían que la policía identificara fácilmente a los judíos. También tenían que llevar un emblema en la manga derecha, visible, que estaba representado por la estrella azul de David en un fondo blanco. ¿Y si no lo llevaban? Los castigaban severamente, pero no solo los castigaban por no llevar sus identificaciones y los emblemas. No respetaban un montón de derechos humanos, ¿verdad? Así es. ¿Y qué más les hacían? Existían las leyes contra los judíos. Las leyes de Nuremberg, o también conocidas como las leyes antisemitas, estas leyes, creadas en 1935, fueron una serie de leyes de carácter racista, o sea, que discriminaban a las personas por tener un color de piel oscuro y antisemita, que es la oposición contra los judíos en la Alemania nazi. Las leyes les negaban a los judíos la ciudadanía alemana y les prohibían casarse o tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana o afín. Había ordenanzas secundarias a las leyes
que inhabilitaban a los judíos para votar y los privaban de la mayor parte de los derechos políticos. Tampoco los dejaban entrar a bares, ni ir a parques o sentarse en los bancos. El jefe de salud de la ciudad de Berlín suspendió por decreto a los médicos judíos de los servicios de caridad de la ciudad. Prohibieron que los judíos sean abogados. Expulsaron a los oficiales judíos del ejército. Prohibieron que los maestros judíos enseñen en escuelas públicas. Ordenaron que las escuelas públicas no admitan a niños judíos. Prohibieron la entrada de los judíos a centros de salud. Cerraron todas las empresas cuyos propietarios eran judíos. Expulsaron a los judíos de la profesión veterinaria, entre otras cosas más. Eso es terrible. Sí, así es. También se crearon los guetos. El más grande de toda Europa fue el de Varsovia. Estos eran distritos urbanos donde se los obligaba a ir a vivir a los judíos. ¿Pero qué tenían de malo? Existían 400 guetos en los cuales forzaron a los judíos a vivir en condiciones atestadas y miserables. Estaban bajo guardia constante y estaban encerrados por un muro de más de 10 pies de altura, rejas de alambre de púa o portones que los separaban de las personas que no eran judías, así como de las otras comunidades judías. Los alemanes consideraban la creación de los guetos como una medida provisoria para controlar y separar a los judíos. Los guetos eran extremadamente insalubres. La gente se moría en las calles sin que nadie haga algo. El hambre, la escasez crónica, los inviernos duros, la falta de servicios públicos, la inseguridad, la destrucción y la pobreza resultaron en brotes epidémicos y una alta mortalidad. Además de que eran distritos muy chicos, el de Varsovia ocupaba el 2.4% de Varsovia, para 380.000 a 450.000 personas. La vida allí era muy difícil. Mira este clip de una señora que a los 5 años vivió allí y te cuento un poco de su día. Varsovia, cuando yo fui al gueto tenía 5 años. ¿Tiene recuerdos? Y tengo recuerdos de lo difícil que era la vida, el amontonamiento, las enfermedades, la destrucción, el hambre. ¿Cómo vivían ahí? ¿Cómo era un día allí en el gueto? Bueno, la vida era muy dura, muy difícil, no había casi comida, vivíamos todos hacinados, varias familias en un departamento, compartiendo el baño, compartiendo las cosas, por lo cual, bueno, la higiene fue terrible. Y bueno, y así pasaban los días tratando de alguna manera de sobrevivir. La muerte por hambre y por las enfermedades era uno de los objetivos del régimen nazi hacia los judíos. Así se ahorrarían mucho trabajo posterior a los campos de la muerte. Yo estaba con mi madre, mi abuela y mi tía materna hasta que se los llevaron a un campo de concentración, a mi abuela y a mi tía. Mi madre se iba salvando y mi padre también de alguna manera, primero lo agarraron los alemanes, estuvo preso como 9 meses y después lo soltaron milagrosamente y estuvo viviendo también con nosotros hasta que logró sacarme del gueto y después escapar él. Impresionante. Entonces de ahí los secuestraban para llevarlos a los campos. Muy bien, se nota que prestaste atención. Había 2 tipos de campos. Los campos de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa, a diferencia de los campos de concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo, usualmente bajo condiciones duras y sin respecto a las normas legales de arresto o encarcelación que son aceptables en las democracias constitucionales. En los centros de exterminio, un nazi miraba rápidamente a cada persona para decidir. Los que sobrevivían, en general, eran hombres de condiciones con edad de trabajar. Los que morían, bebés y niños pequeños, las embarazadas, los ancianos, los discapacitados y los enfermos, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Quienes habían sido seleccionados para morir eran llevados a cámaras de gas. Era como una habitación donde los llevaban obligados a los judíos y los encerraban. Luego abrían el gas que provocaba una intoxicación, y esta intoxicación provocaba la falta de oxígeno, que no les permitía respirar y finalmente morían. ¿Y cómo terminó esto? Con la solución final, fue el plan nazi para resolver la cuestión judía, asesinando a todos los judíos en Europa. La solución final fue el fin de muchos años de desarrollo de las políticas nazis.
La Guardia Exclusiva del Estado nazi notó que los métodos utilizados hasta ese momento para eliminar a la comunidad judía, predominantemente fusilamiento o cámara de gas, eran ineficientes y psicológicamente difíciles para los ejecutantes. Por eso, el 31 de julio de 1941, Hermann Göring autorizó a perpetrar y ejecutar una solución completa del problema judío. 3 campos de exterminio fueron creados en Polonia como parte de ese proyecto. Al llegar a los campos, los judíos eran mandados directamente a las cámaras de gas, y ese fue solo el comienzo de la solución final. Plan que se replicó en diferentes partes de la Europa dominada por el nazismo. La solución final mató a casi 6 millones de judíos. Ah, y después de eso se crearon los derechos humanos para que esto no vuelva a pasar. Exacto. Es un tema muy amplio y complicado, pero espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias, señor.